Vamos a hablar un poquito de la cara. Para esto yo les voy a enseñar el esqueleto de la cara. El esqueleto de la cara se divide en dos porciones. Una porción superior y una porción inferior. La superior también se le llama mandíbula superior o maxilar superior a todo el conjunto. Y la inferior está formada solo por un hueso que se llama la mandíbula o maxilar inferior. Quiere decir que el hueso se divide en dos partes. La del maxilar inferior, un solo hueso, y este segmento de arriba, maxilar superior o mandíbula superior, formada por 13 huesos, de los cuales 6 son pares y uno es impar, para hacer 13. En total, la cara tiene 14 huesos. Entonces vamos a ver los que son pares. Comenzamos. Los dos malares o cigomáticos son pares, son estos dos. Los dos maxilares superiores son pares, son estos, llevamos 4. Los dos huesos palatinos son pares, llevamos 6. Voy a utilizar otra imagen. Bueno, vamos a usar aquí los malares, no, perdón, los lagrimales o unguis, 8. Los cornetes o conchas nasales, 10. Los huesos propios de la nariz, 12. Y el único que es impar es el hueso Böhmer. Y en la porción inferior solo tenemos la mandíbula. Total, 14. A la cara también se le llama, al conjunto de todos los huesos, también la conocemos como el macizo facial. Macizo facial. Se escribe con, quiero ver si puedo escribir, que será lo que más, sí se puede escribir. Macizo. El macizo facial a todo el conjunto de estos huesos. Vamos a empezar estudiando los maxilares superiores. Dice que la forma del maxilar superior es más o menos cuadrangular. Es este que vemos aquí, maxilar superior. Y tiene forma más o menos, o sus características es de ser aplanado. Entonces tiene una forma, dice el libro, como cuadrangular. Este es el maxilar superior. Para estudiarlo le vamos a estudiar que tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos, además de una cavidad o agujero que se llama el seno. Empecemos estudiando su cara interna. Esta es la cara interna. En la cara interna lo que vamos a encontrar es que este hueso tiene una apófisis cuadrangular. Esta, vean. Esa es la apófisis palatina del maxilar superior. ¿Por qué se llama palatina? Porque se une con el hueso palatino.
Por eso se llama la apófisis palatina del maxilar superior. Y esa apófisis palatina, que es cuadrangular, va a dividir el hueso en una parte superior por arriba de la apófisis y una parte inferior. Esta apófisis palatina tiene una cara superior, que es esta. Esa es la cara superior de la apófisis. Y esta cara superior de la apófisis va a formar el piso de la fosa nasal. Aquí está, vean. Esto es la fosa nasal. A todo esto superior se le llama techo. Y a esta porción inferior, donde está marcado de amarillo, se le llama el piso, o suelo, o base de las fosas nasales. La porción o la cara inferior de la apófisis palatina forma la bóveda de la boca, o lo que se denomina el paladar duro de la boca. ¿Qué es esto? Este es el paladar duro de la boca, cara inferior de la apófisis palatina. Sigamos viendo la apófisis palatina. La apófisis palatina, que está en la cara interna o medial, vamos a encontrar que va a tener 4 bordes. El borde externo, esto es medial o interno, esto es externo. El borde externo se une a la cara interna. El borde interno se va a unir con la otra apófisis palatina del otro hueso. Acuérdense que son huesos pares. Entonces se va a unir con la del otro hueso, borde interno. Este es el borde externo. Borde externo. Y este que está aquí, esperemos que me salga bien la línea. Este es el borde interno. Quiere decir que el borde interno o medial se une con el otro borde interno medial de la otra apófisis palatina del hueso, del hueso maxilar superior. Y el externo con la cara interna. Va a tener otros 2 bordes. El borde posterior, que es este, sirve para la articulación con el hueso palatino. Este es el borde posterior. Y el borde anterior, en su parte más anterior, va a tener o va a formar una estructura que se llama espina nasal. El borde anterior va a tener en su parte más anterior esta punta, que se va a llamar la espina nasal del hueso maxilar. Por arriba de la apófisis palatina vamos a encontrar este agujero, porque
La apófisis palatina divide en dos partes el hueso o la cara interna. Por arriba vamos a encontrar este agujero, se llama el agujero u orificio del seno maxilar. Por adelante de ese agujero u orificio vamos a encontrar que hay un canal, que es este que vemos aquí, que se llama canal nasal. Y adelante de ese canal hay una apófisis que se llama la apófisis ascendente, que sirve para que el hueso se articule con el frontal. Aquí está el frontal, aquí está el frontal, aquí está el maxilar, y por eso se llama ascendente. Aunque en este atlas le pusieron como apófisis frontal. Entre estas apófisis hay unas salientes. En la parte inferior, aunque aquí no se marcan bien, pero pareciera que aquí hay una y aquí hay otra, se llaman la cresta turbinal inferior y la cresta turbinal superior. ¿Qué son esas turbinas? Son una especie de como de hélices que sirven para trasladar el aire, porque toda esta estructura está relacionada con con la nariz. Entonces lo que hace es relacionada con el olor y tiene una especie como de son como unas hélices que trasladan el aire, y aquí se ve. Ahora veamos la cara externa. En la cara externa lo que vamos a encontrar va a ser una fosa que se llama mirtiforme, que está relacionada con la implantación de los dientes incisivos, fosa mirtiforme. Posteriormente vamos a tener una giba que se llama canina. Acá le pusieron eminencia canina. Y en la parte posterior de la cara externa, una apófisis que se llama piramidal o cigomática, porque se articula con el hueso cigomático. En esta cara vamos a encontrar este agujero que se llama el foramen suborbitario. ¿Y por qué se llama suborbitario? Porque aquí está la órbita, donde está el ojo. Esta es la órbita, está por abajo de la órbita, entonces el agujero se llama suborbitario, porque aquí pasan vasos y nervios que vienen de la órbita, el nervio suborbitario. El hueso tiene 4 bordes. Los bordes se van a denominar un borde anterior, que es este, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. El borde superior, perdón, el borde anterior va a encontrarse donde se encuentra la esquina nasal anterior. Y forma con la otra porción el orificio anterior de las fosas nasales.
que es este que tiene forma como de un corazón hacia abajo, hoy que es día del cariño. Entonces, borde anterior en conjunto con el otro forma este agujero de las fosas nasales. El borde posterior es un borde redondeado donde vamos a encontrar una estructura que se llama la tuberosidad. Este es el borde posterior y vamos a encontrar una estructura que se llama la tuberosidad. ¿De qué? Tuberosidad del hueso maxilar. Este punto morado que vemos aquí, tuberosidad del maxilar en el borde posterior del hueso. El borde inferior se relaciona con los alvéolos de los dientes. También se le llama borde alveolar. El borde superior forma el límite o el techo de la órbita. Aquí está la órbita. Y aquí, por medio de este borde superior, el hueso se va a articular con el unguis, que es un hueso, borde superior con el unguis y con el etmoides y en el palatino. Entonces forma parte de la órbita. Tiene 4 bordes. 2 son superiores y 2 son inferiores. Uno se llama anterosuperior y ahí vamos a encontrar la apófisis ascendente o del frontal, que es esta que está acá, esta amarilla. Tiene un borde postero superior, un borde antero inferior y un borde postero inferior. Pero ¿qué tenemos que aprender? Que del borde antero superior, ahí se va a destacar la apófisis ascendente del maxilar, que también se llama la porción del frontal o porción frontal. Y ese es el hueso maxilar superior. Ahora veamos el malar o cigomático. Malar o cigomático. Este es el malar o cigomático y forma parte del esqueleto del pómulo. Está situado entre el hueso frontal, entre el frontal, aquí arriba tiene el frontal, entre el maxilar superior y entre el esfenoides, que es este, y el temporal, que es este. Esos son sus límites. Más o menos tiene una forma cuadrangular. Y para estudiarlo se van a dividir 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Va a tener una cara externa o lateral que su libro dice nada más que es lisa. Es esta. Y que acá se lleva a cabo la inserción de los músculos cigomáticos. Entonces les voy a enseñar dónde están los músculos cigomáticos. Estos que están acá
este cigomático mayor, cigomático menor, se originan en la cara externa del hueso cigomático. Cara externa del hueso cigomático. Por eso se llaman así, ¿verdad? Por eso tienen el nombre de los huesos o de los músculos cigomáticos. Porque cigomático o malar es el nombre de este hueso. Tiene una cara interna, la cual forma parte de las fosas temporal y cigomática. Tiene un borde que se llama anterosuperior. Anterosuperior. ¿Verdad? Y este borde dice que es cóncavo. Solo quiero ver la postura del hueso. Borde anterosuperior. Es un borde que forma parte de la base de la órbita. El otro borde se va a llamar posterosuperior, aquí atrás. Forma la fosa temporal, porque aquí está la fosa temporal relacionada al hueso temporal. Borde anteroinferior, hacia adelante y abajo. Se articula con la apófisis piramidal del maxilar superior, que lo acabamos de ver, y el borde posterior que se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Esta es la apófisis cigomática que vimos la semana pasada. Y ese es el hueso cigomático o malar. El siguiente hueso se llaman los huesos propios de la nariz o nasales. Son dos huesos planos de forma más o menos cuadrangular, que están situados entre el hueso frontal, que es este, por arriba, los maxilares superiores, que son estos, y van a tener dos caras y cuatro bordes. Una cara anterior, que es esta que estamos viendo, que es convexa. Una cara posterior, vamos a ver si le podemos dar vuelta. Vamos a ver si la podemos girar. Una cara posterior, que es esta, que vemos acá, que forma la parte anterior de las bóvedas nasales o fosas nasales. Tiene cuatro bordes. Y va a tener un borde que se llama superior, donde se va a articular con el hueso frontal. Este es el borde superior. Va a tener un borde inferior que se articula con el cartílago de la nariz. Un borde anterior donde se articula con la esquina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides, y un borde externo o posterior que se articula con el maxilar superior. Entonces, borde externo, o posterior,
y el borde anterior, que es este, que se articula con el otro hueso. Ahora, ¿por qué se llama anterior y posterior? También se puede llamar borde externo y borde interno. Pero ¿por qué en su libro aparece como borde externo o posterior? Eso es la colocación del hueso. El hueso está como girado, está como en un ángulo donde está rotando. Y por eso es que se le puede llamar externo o interno o anterior y posterior. Es por esta situación. El hueso no está completamente recto, sino parece como que está girando hacia afuera. Y por eso recibe también esos nombres. Los siguientes huesos se llaman unguis o lacrimales, lacrimal o lagrimal. Hueso plano de forma cuadrilátera es este, que va a tener 2 caras y 4 bordes. La cara externa del unguis tiene una cresta. Esa cresta se llama lagrimal posterior. Que esa cresta termina en un gancho. Vamos a ver si aquí lo podemos ver porque no le hicieron muchos detalles anatómicos. Pero acá podemos ver que tiene como un ganchito, miren. Acá. El ámulas lacrimales o el gancho del lacrimal. Y este ganchito forma un canal o conducto nasal por donde drenan las lágrimas. A partir de esta cresta y de este gancho, entonces el hueso lo vamos a dividir de esta cresta en una parte posterior y una parte anterior. La cara interna tiene un canal más o menos a este nivel. Y ese canal también divide en dos la cara. Una parte anterior y una parte posterior. Vamos a tener entonces un borde anterior. Vamos a verlo aquí mejor. Va a tener el hueso un borde anterior que forma la pared externa de las fosas nasales. Estas son las fosas nasales. Esto es interno, esto es externo y el borde anterior forma parte de la cara externa. Va a tener un borde posterior que es este relacionado con el hueso etmoides, un borde superior relacionado con la órbita, con la apófisis orbitaria del frontal, y un borde inferior acá. Y ese es el hueso. El borde inferior también forma parte del conducto nasal, se me olvidaba decirles. Y ese es el lacrimal o unguis. Los siguientes se llaman los huesos palatinos. Para ver los huesos palatinos nos tenemos que ir hacia abajo y hacia atrás del cráneo. Aquí están los huesos palatinos, miren. Están en la parte posterior de la cara, en la parte de atrás de la cara. Ahí están los huesos palatinos. Por atrás de los huesos maxilares superiores, que son estos. Para estudiarlos tenemos que verlos de la siguiente manera. Que ellos tienen una porción horizontal y una porción vertical.
una lámina horizontal y una lámina vertical. La lámina horizontal o porción es más pequeña y la vertical es más grande. Veamos la parte horizontal, que es esta que está marcada acá. Esta va a tener 2 caras y 4 bordes. Va a tener una cara superior, que es esta, que está relacionada con las fosas nasales. Forma el piso de las fosas nasales. Y la cara inferior, que es esta, forma el paladar duro de la boca o el techo de la boca. Veamos acá. Cara inferior de la porción horizontal de los palatinos, piso de la boca, paladar duro. Cara superior, necesito esta. Cara superior, piso de las fosas nasales. Aquí está la nariz, por eso lleva ese nombre. Y esta apófisis va a tener 4 bordes. Los bordes se van a llamar borde anterior, que el borde anterior se articula con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. Quiere decir que aquí se articula con el maxilar. Vamos a hacer una selección múltiple. Vamos a hacer aquí una selección múltiple. Y de ahí vamos a quitar todo lo demás. Ahí está, miren. Borde anterior se articula con la apófisis palatina. Borde posterior tiene que ver con toda la aponeurosis del velo del paladar por los músculos de faringe. El borde externo se une. Vamos a quitar este. Vamos a explorar. Borde externo sirve de unión con la lámina vertical y el borde interno se une con la otra porción. Ahora veamos la parte vertical. Dice su libro de texto que esta parte vertical tiene forma como de un cuadrado. Tiene una cara interna y una cara externa. En su cara interna lo que vamos a distinguir es que tiene una serie de crestas que van de anterior a posterior. Acá solo le crearon una cresta y que se llama la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior. Quiere decir que deberíamos de tener otra igual más arriba, pero aquí en el atlas solo le pusieron una. Entre estas crestas se encuentran unos espacios que se llaman meato.
Un meato es un paso a través del hueso. Cresta turbinal porque es como una turbina. Todo esto está formando la nariz. Entonces cuando nosotros respiramos, el aire se mueve por medio como de estas turbinas, funcionan como hélices que van llevando el aire hacia lugares más superiores para que podamos sentir el olor. La cara externa tiene 3 zonas. La parte anterior, donde se articula con la tuberosidad del maxilar superior, y vimos que la tuberosidad del maxilar superior se encontraba en el borde posterior. Y ahí se forma un conducto que se llama palatino posterior. Otra porción de la porción vertical es donde se articula con las apófisis pterigoides, que es la parte más posterior que vemos acá, y una zona intermedia que tiene característica que es lisa, que se llama la fosa pterigomaxilar, entre las pterigoides y la mandíbula. Veamos cómo se ve esto ya articulado. Nos vamos a quedar con estos 3 huesos. Y vamos a quitar todos los demás. Vean ustedes que aquí está. Aquí están las apófisis pterigoides. Y a esta región es la que se le llama la fosa pterigoidea, donde se une el palatino con las apófisis pterigoides que nosotros vimos del hueso del hueso esfenoides. Miremos si es cierto, quitemos esto. Ay, se fue con todo y hueso, con hueso palatino. Entonces, eso es la cara externa. Ese hueso tiene 4 bordes. Volvamos al palatino. Es que les quería enseñar, pero se va con todo y hueso. No me deja tenerlo acá. Va a tener 4 bordes. Un borde que se llama anterior, que es delgado y es donde está la tuberosidad del maxilar. Un borde posterior que se articula con las apófisis pterigoides que acabamos de ver. Un borde inferior que sirve de unión con la porción horizontal, y un borde superior que va a tener esta escotadura como forma de V. El borde superior va a tener esa escotadura que se llama palatina. Que va a estar entre estas 2 apófisis o salientes. Una apófisis se va a llamar la apófisis orbitaria, y la otra se va a llamar apófisis esfenoidal. Apófisis orbitaria, apófisis esfenoidal. Y esta escotadura, ¿cómo se va a llamar?
Se va a llamar la escotadura palatina. Y ese es el hueso palatino. Ahora veamos otro sencillo. Se llaman los cornetes o conchas. Cornete inferior o conchas nasales. Son estos que están acá. Cornetes o conchas. Esta es su posición anatómica. Se encuentra adherido a la pared externa de las fosas nasales. Si aquí vemos nuestras fosas nasales, aquí están. Y vamos a ver que está en la pared externa, porque si acá trazamos una línea, esto es medial y esto es lateral. Por eso dice que está adherido a la pared externa de las fosas nasales. Va a tener dos caras, una cara interna y externa, dos bordes y dos extremidades. La cara interna, que es esta que vemos acá, cara interna, está viendo el tabique de las fosas nasales. Es más o menos convexa, tiene surcos. La cara externa es esta que vemos acá, es cóncava y forma un meato o paso inferior de las fosas nasales. Va a tener un borde superior. Para eso voy a marcar el hueso. Va a tener un borde superior que se articula con el hueso maxilar superior y con el hueso palatino, donde vamos a encontrar que tiene más o menos una estructura que se llama una apófisis, llamada lacrimal o nasal, y otra apófisis que se llama la apófisis maxilar o auricular. Tiene un borde inferior, el cual es libre y convexo. El hueso tiene dos extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior, porque tiene forma como de un ovoide. La anterior se articula con el maxilar superior y la posterior es más aguda, como que fuera una punta, y se articula con el hueso palatino. Y ese es los cornetes inferiores o conchas. El que está solito, porque solo hay, es único, es impar, es el hueso vomer. El vomer es un hueso impar situado en el plano medio o sagital de la cara, junto con la lámina perpendicular del etmoides, el cual ya vimos, y aquí está el etmoides. Junto con el etmoides forma y el tabique nasal forma la parte de la cavidad de la fosa nasal. Más o menos tiene una forma cuadrangular. Vamos a verlo. Tiene una forma cuadrangular y él tiene dos caras y cuatro bordes. Las caras se llaman laterales. Esta es una cara lateral. Esta es la otra cara lateral. Dos caras laterales. Más o menos pueden ser cóncavas o convexas, dependiendo del individuo. Y tiene surcos vasculares. Quiere decir que en las caras podríamos ver que es así. Porque por ahí pasan venas
arterias y nervios. Las dos caras laterales. Va a tener un borde superior. Pero si ustedes ven el hueso, no es cuadrado completamente. Yo le miro forma como de un puñal o de un cuchillo afilado así, ¿verdad? Entonces tenemos que imaginarnos que el borde superior viene más o menos por acá. El borde superior se articula con el cuerpo del senoides. En la cresta senoidal inferior. ¿Se recuerdan cuando vimos el cuerpo del senoides y vimos la cresta? Y hace un canal que se llama esfenovomeriano. El borde inferior se une con las ramas horizontales de los palatinos. Borde inferior. El borde posterior, que está acá, forma algo que se llama las coanas, que ahorita les voy a explicar qué son las coanas. Y el borde anterior se articula con la rama perpendicular del etmoides. Anterior, inferior, posterior, superior. Ahora quiero que veamos acá. Aquí está el borde posterior y este agujero que vemos aquí son las coanas. Las coanas es el agujero posterior de la nariz. Si nosotros vemos nuestra nariz acá, estos agujeros de adelante que tenemos se llaman las narinas. Aquí. Narinas y coanas. Y ese es el hueso Böhmer. El último es la mandíbula, quien forma parte de la porción inferior de los huesos de la cara. La mandíbula es impar. Para estudiarlo lo vamos a dividir, que tiene un cuerpo y dos ramas. El cuerpo es central y tiene forma como de una herradura, vean. Es central y tiene forma como de una herradura. Y las ramas las vamos a dividir en izquierda y en derecha. Cuerpo central, dos ramas. El cuerpo, para estudiarlo, vamos a dividir que tiene una cara anterior y una cara posterior. Cuando nosotros éramos chiquitos, este hueso estaba partido en dos mitades, una izquierda y una derecha. Entonces, en su parte media lleva una sutura que se llama la sínfisis mentoniana, que es donde se soldó el hueso. En la parte inferior tiene una saliente, esta de acá, que se llama la eminencia mentoniana o el mentón como le conocemos. Hacia afuera vamos a encontrar que tiene un agujero que se llama el agujero mentoniano, por donde sale el nervio y los vasos mentonianos, que a ustedes les van a servir cuando ya hagan su práctica.
y más atrás vamos a encontrar una línea. Para eso me voy a salir de acá. Entonces ya vimos el mentón, vimos el agujero mentoniano y va a haber una línea que se llama la línea oblicua externa, que sirve para que se inserte los músculos triangular de los labios, el cutáneo del cuello y el cuadrado de la barba. Veamos entonces los músculos. Este es el mentoniano, el depresor del ángulo de la boca, y acá, justo en esa línea, vamos a ver cómo se insertan estos. Y también el platisma, que es este, o cutáneo, en esa región oblicua externa. El cuerpo tiene una cara que se llama posterior. En ella vamos a encontrar estas estructuras que se llaman, en la línea central, las apófisis geni. Y las apófisis geni son acá, parte inferior y central del cuerpo, cara posterior, encontramos 4 piquitos, más o menos así como montañitas, le digo yo a mis estudiantes, como si ustedes tocaran 4 piquitos en esta región del hueso, y a esto se le va a llamar las apófisis geni, 2 superiores y 2 inferiores, que aquí se insertan los músculos genioglosos que tienen que ver con la lengua. Vamos a encontrar también que va a tener una fosa que se va a denominar la fosa sublingual, por abajo de la lengua, y 2 fosas que se van a llamar submandibulares, que están relacionadas con las glándulas submandibulares. Y una línea oblicua que se llama interna. Asimismo, vamos a encontrar una depresión o fosa que se llama digástrica, que está relacionada con aquel músculo que hemos visto un montón que se llama digástrico. Va a tener un borde inferior donde van a estar las osetas digástricas, aquí no las marcaron, deberían de estar por acá, y un borde superior relacionado con los alvéolos dentarios, que es este. Ahora veamos las ramas. Las ramas van a ser 2, derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Para estudiarla vamos a ver que tiene una cara externa y una cara interna. La cara interna en su parte más inferior es rugosa y generalmente está cubierta por un músculo que se llama el macetero, que es este, miren. Macetero, que es el de la masticación. Cuando nosotros masticamos, este es el músculo. Y la rama de la mandíbula, cara externa, está cubierta por este músculo. La cara interna va a ser esta. Vamos a encontrar que tiene un orificio que se llama el agujero del conducto dentario o agujero superior. Está acá, solo que acá solo nos lo pusieron como agujero superior, creo que dice foramen nada más, o foramen agujero lo mismo. Y interiormente hay una espina
que lleva nombre propio, que se llama la espina de Styx. Vamos a encontrar un canal que se llama miloideo, porque está relacionado con el músculo y el nervio y los vasos miloideos, y eso es lo que encontramos. Las ramas van a tener 4 bordes: un borde anterior, el borde posterior, el cual es liso, el borde inferior, que es continuación del borde inferior del cuerpo, y un borde superior. El borde superior vamos a encontrar una escotadura que se llama la escotadura sigmoidea, es esta, miren, y entre esta escotadura vamos a encontrar 2 apófisis. Esta saliente se llama la coronoides de la mandíbula, apófisis coronoides, y este es el cóndilo de la mandíbula. Esta se articula con el temporal, en la cavidad glenoidea temporal, y esta se articula con, vamos a quitar este hueso de acá, vamos a quitar este ligamento de acá, la apófisis coronoides se va a articular para formar la articulación temporomandibular o de la mandíbula, y este cóndilo se articula con el temporal. Y esos son los huesos de la cara. Me quedo con ustedes para alguna duda, pregunta, comentario. Solo voy a terminar de guardar acá.